Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Finalmente sí se va a hacer la carnita asada, ya huele, vamos a dar la inauguración que corresponde, donde lo que buscamos es sin duda alguna tener espacios para los encuentros, que las familias vengan a disfrutar de este sábado y domingo, sábado en la tarde, disfrutar del rodeo, de disfrutar de los asados, de los guisos, de la carne asada, de todo lo que se va a estar cocinando, de poder disfrutar de un bonito fin de semana aquí en Nuevo Laredo. Y por otro lado, estar promocionando y estar hablando bien de las cosas positivas que pasan aquí en la ciudad de Nuevo Laredo. De veras que a disfrutar esta edición, la tercera edición del Grill Fest, donde estarán más de 30 asadores, competidores, y que pues, sin duda alguna van a poner en práctica sus habilidades, sus destrezas para cocinar, para asar un buen platillo y una buena carne asada. Así es de que enhorabuena, que viva Nuevo Laredo y que viva el Grill Fest. Un evento muy importante que nos permite dar promoción, pero sobre todo que permite los espacios para que la familia pueda disfrutar de la ciudad, pueda reunirse, pueda venir a disfrutar de un evento tan importante como es el serial del rodeo, como es escuchar música en vivo, como poder participar, pues obviamente de la muestra gastronómica y de las destrezas y habilidades de tantos parrilleros que se dieron cita el día de hoy, no solamente de Nuevo Laredo, inclusive de Laredo, Texas, gente de la región, gente de Monterrey, gente de Coahuila, de Chihuahua, y que hoy están participando en este importante evento que viene a lucir, pues obviamente el arranque de un mes de muchas fiestas, como es el mes de diciembre, un mes también de muchos sueños, de mucha esperanza, y que por supuesto que nosotros lo celebramos en familia, y es lo que finalmente estamos promocionando a la ciudad. Y agradezco pues obviamente la visita de la cónsul general de los Estados Unidos, que sea partícipe de estos eventos, de fiestas de la ciudad, donde disfrutamos Nuevo Laredo, donde también se da esta mezcla de culturas que en el tema gastronómico no es la excepción. Ahorita sin duda alguna vamos a ver estilos de manera de los asados y de la parrilla con gran influencia tejana, y que pues obviamente en esta mezcla de tradiciones y de formas de asar carne asada o los distintos platillos, pues obviamente es una de las características que nos identifica aquí a esta región, ¿no? A la región de la frontera, aquí a Nuevo Laredo, a los dos Laredos, y bueno, pues muy contentos porque pues que finalmente se da el arranque de esta tercera edición del Grill Fest. ¿Cuántos participantes son? ¿Cuántos participantes? Tengo entendido que son arriba de 30 participantes, 30 equipos, 30 equipos que estarán concursando entre el día de hoy y el día de mañana. Mañana se va a hacer la premiación, un total de 200,000 pesos en efectivo que se van a estar entregando a los 3 primeros lugares. Tengo entendido que son 100,000 pesos para el primer lugar, y el resto ya bueno se lo van a repartir entre el segundo, tercero y una categoría de cabrito que también los jueces van a poder medir. Entonces pues bueno, pues es un evento que atrae al público y que sin duda alguna no va a ser la excepción, porque nos la vamos a pasar muy bien en este Grill Fest. ¿Costo y el horario? El costo no hay, salvo cuando quieras entrar a la muestra gastronómica. Te están cobrando 200 pesos por los 2 días, pero son los 200 mejores pesos que vas a invertir, porque hay 30 parrilleros ahí que te van a dar a probar de lo que están cocinando, y yo dudo que alguien alcance a darle la vuelta a los 30 parrilleros para probar. Sí, la verdad que una gran cocina, un gran sabor, los jueces
evalúan y también valoran el estilo, la forma, la presentación, el equipo, el trabajo en equipo y el gran ánimo y el ambiente que se esté llevando en cada uno. Y esto es algo que también es algo característico de aquí, de Nuevo Laredo, de la región. O sea, el fin de semana cuántas carnes asadas no se hace, y que nos permite que las familias, los amigos, los compadres, todos nos reunimos alrededor de una parrilla. ¿Y el horario del rodeo? Ahorita estamos por empezar. Va a haber ahorita el arranque de una primera eliminatoria. Tengo entendido que ahorita 5 de la tarde estará arrancando el rodeo, y mañana habrá otra evaluación también alrededor de las 6 de la tarde aproximadamente. ¿Y a qué hora gratis, ¿verdad? Sí, el rodeo completamente gratis. Digo, ya cada familia, la gente que quiera comprar algún souvenir, bueno, pues es una cosa adicional. Va a haber una gran fogata que se va a incendiar. En fin, música en vivo, va a haber una muestra también de cervecería artesanal, de cervezas artesanales, y la verdad que pues, muy contento, la gente disfrutamos muchísimo de este tipo de eventos. ¿El horario? Hoy a partir de las 4, pues ya ahorita, a partir de ahorita en adelante, y mañana a partir de las 5 de la tarde. Hoy hasta las 12 de la noche, y mañana va a estar hasta, tengo entendido, hasta las 11 de la noche, que es un poquito después de la premiación. Alcalde, la seguridad garantizada para la gente. Garantizada la seguridad, el dispositivo para que la gente pueda venir, está tránsito, está vialidad, está protección civil, atentos también pues para que la gente aproveche, venga temprano, disfrute, a lo mejor ahorita que baje un poquito más el sol, pero ya muchísima gente ya se ha dado cita al Grill Fest porque pues, obviamente quiere aprovechar a llegar y tomar un buen lugar de estacionamiento y buen lugar en la